Damos la bienvenida a la doctora Andrea Gómez, experta en epidemiología. Doctora Gómez, lamentablemente esta crisis mundial pone a prueba la capacidad de los países para gobernarse, y para gobernar bien se requiere de buena información. Muchas dudas existen con respecto a las estadísticas en Ecuador. Quisiéramos conocer desde su punto de vista qué tan delicada es la situación que estamos viviendo en la ciudad de Cuenca y si es que la situación real la refleja las cifras oficiales. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Lorena por la invitación. Realmente desde el mes de marzo he venido comentando este tema, también me han invitado, es la segunda vez que participo en una entrevista por este medio. Muchísimas gracias por la invitación y claro, es una preocupación por parte de la academia, por parte de quienes nos dedicamos al análisis científico de lo que sucede en la pandemia y de una u otra manera aportar con información desde la epidemiología, desde la salud pública, para una mejor toma de decisiones. Y claro, definitivamente el manejo de los datos ha llamado mucho la atención desde el inicio. Hemos visto cómo las curvas van cambiando a medida que pasa el tiempo, porque se van sumando estas muestras que estaban pendientes de analizar. Entonces, a medida que se van analizando, se van sumando a esta información sobre el inicio de los síntomas y se observa que incluso hay meses de diferencia entre el incluir un dato u otro dato a esta información. Por otra parte, lamentablemente desde el 11 de junio no se ha actualizado el Tableau, que era un medio de comunicación en donde uno podía acceder a una información por cantón, incluso por provincia, por cantón, y poder conocer de una manera un poco más detallada lo que sucede en cada uno de los territorios. Y además, desde el 30 de junio no se ha realizado el boletín del Ministerio de Salud Pública, que también brindaba una información un poco más detallada. Realmente hemos solicitado desde el inicio de la pandemia que ojalá se puedan abrir los datos públicos que se realizan a nivel internacional, con los cuales nosotros desde la academia, desde la ciencia, podríamos aportar con información y con análisis mucho más rigurosos y más detenidos para ver lo que sucede. En el caso específico de la ciudad de Cuenca, realmente los datos, si bien no nos informan en un número, nos han informado en una tendencia. Y en la tendencia de los datos confirmados diariamente por parte de coincide con la realidad, una realidad en donde los casos han aumentado, la velocidad de aumento de casos ha ido aumentando diariamente y que también se refleja en la necesidad de camas hospitalarias, en la necesidad de cuidados intensivos y lamentablemente también en el número de fallecidos en la ciudad de Cuenca. Doctora Gómez, buenos días. Sin falta de datos certeros o al menos de datos que realmente nos aproximen a la realidad que se está viviendo, se hace mucho más difícil la toma de decisiones. Sin embargo, como usted manifiesta, se evidencia ya esta realidad de los hechos respecto de la pandemia en la situación que atraviesa el sistema hospitalario y el incremento de casos, un incremento exponencial, además como el que se ha dado en estos últimos días, en estas últimas semanas aquí en Cuenca y en la provincia de la Azuay. En este contexto, uno de los debates que se está llevando a cabo no solamente aquí en Cuenca, sino en algunos otros cantones del país, es el retornar a algunas restricciones. Ha habido un debate entre el COE cantonal, la Municipalidad de Cuenca y el COE nacional para poder cambiar, dependiendo de la situación de cada uno de los cantones. En el caso de Cuenca, algunas de las restricciones que otorga el semáforo amarillo, o en su imposibilidad algunos sectores sugieren el retorno al color rojo. La pregunta es, ¿tomar a estas alturas medidas de esta naturaleza realmente podrían contribuir a aplacar de alguna manera la situación, a contrarrestar la situación que se está viviendo al momento? Bueno, tomar en cuenta que dentro de la epidemiología y la salud pública, una cuarentena no es un remedio. Una cuarentena total, lo que nos ayuda dentro de un control de una pandemia es primero a disminuir la mayor cantidad de contagios fuera del hogar. Sin embargo, se corre un riesgo muy grande de que en el momento que uno diga vamos a tener una cuarentena total, incrementen los casos intrahogar, que lamentablemente están sucediendo con una cuarentena o sin una cuarentena, porque hay muchos
casos fuera del hogar. Eso por una parte. Y si hacemos que exista una cuarentena sin tomar en cuenta este detalle, podemos aportar a que esta curva crezca aún más rápido exponencialmente. ¿Qué pasaría en el caso de que regresemos a una cuarentena? Que esa cuarentena no sirve dentro del sistema de salud para fortalecerlo y para aumentar la vigilancia epidemiológica. Si no se realiza eso, una cuarentena es un tiempo perdido, que es lo que lamentablemente no sucedió a nivel nacional. La cuarentena era para fortalecer la educomunicación, brindar herramientas a la ciudadanía para que se puedan tomar decisiones informadas. Eso lo hemos conversado, me invitaron al COE cantonal el día viernes y también he podido comentar mi análisis desde la epidemiología y la salud pública. ¿Qué es lo que se necesita en este momento? Es disminuir la probabilidad de contagio y cortar la cadena de transmisión. ¿Y cómo se corta esa cadena de transmisión? Yo tengo que ir a la causa, conocer dónde está el virus. Por lo tanto, tengo que realizar test diagnósticos, tengo que realizar un diagnóstico temprano para que no existan casos graves y por lo tanto no existan fallecidos. Y la cadena se corta con atención primaria, con vigilancia epidemiológica, que lamentablemente, y ojalá el Ministerio de Salud Pública nos escuche, se fortalezca esa vigilancia epidemiológica. Eso es lo que necesita la ciudad, lo que necesita el país. Y además también brindar educomunicación a las personas para que puedan tomar una decisión informada. Es decir, ¿cuál es mi probabilidad de contagiarme si es que yo salgo a la calle? ¿Cuál es mi probabilidad de contagiarme dentro de la casa? ¿Cuál es mi probabilidad de yo ser una persona que contagie? Y eso es algo que desde mi punto de vista ha faltado y ojalá se fortalezca. La verdad, no solamente es un problema y una crisis sanitaria, que es el problema por el cual todos estamos aquí, sino también tenemos una crisis socioeconómica. Es muy importante y es indispensable reducir la movilidad, reducir el número de contactos al mínimo posible. Es decir, si es que yo tengo unos contactos establecidos dentro de mi hogar, mantener ese número de contactos. Si es que yo trabajo, que tanto mis compañeros, compañeras de trabajo mantengan ese número de contactos. Lamentablemente, en las últimas semanas en la ciudad y en todo el país han existido un aumento de reuniones sociales. Y esas reuniones sociales han sido un factor de riesgo para que durante estas semanas estemos observando ese crecimiento. Y lamentablemente, con la historia natural de esta enfermedad, los efectos se observan entre 15 a 20 días después. Es decir, la movilidad de esta última semana, veremos el efecto dentro de 15 a 20 días. Lo que estamos observando ahora es el efecto de la movilidad durante el fin de semana del Día del Padre, en donde existieron muchas reuniones sociales, muchas reuniones familiares. Y aquí sí quiero hacer un llamado tanto a la ciudadanía como a las autoridades, porque por otra parte también ha existido un mensaje dicotómico. Por una parte tenemos al gobierno que nos dice, el gobierno nacional que nos dice, vamos a relajar medidas, vamos a pasar a un semáforo amarillo, después relajamos más medidas dentro del semáforo amarillo. Las personas también sienten una falsa seguridad, porque si la autoridad está reduciendo restricciones es porque obviamente se están tomando decisiones en base a la evidencia, pero lamentablemente no ha sido así, y eso sí, un llamado al COE nacional, a las autoridades nacionales, a que se tomen decisiones basadas en evidencia. Por otro lado, el COE cantonal, presidida por el señor alcalde, que nos dice, quedémonos en casa, usemos mascarilla, reduzcamos la movilidad, no aumentemos el número de contactos. Y por otro lado, una tercera decisión que viene de la ciudadanía, una ciudadanía que ha pasado mucho tiempo también dentro de casa, que también quiere salir, que también quiere tomar una decisión. Entonces tengo estos dos mensajes. ¿Cuál de los dos yo tomo y lo vivo? Y lamentablemente también ha dado una falsa seguridad estos mensajes de reducir las restricciones, que también es una corresponsabilidad. Y ahí yo quiero ser muy, muy enfática en que culpar a una ciudadanía que no ha tenido educomunicación, que no ha tenido las herramientas para tomar una información informada, para tomar una decisión informada, yo creo que va también más allá de eso, ¿no? A ser responsables como adultos, como adultas, a conversar con los jóvenes, con los niños, con las niñas, para no aumentar la exposición en ellos. Es entendible que hay un momento muy difícil en el que pasan muchos tiempos encerrados y que ojalá también se aumente información sobre la salud mental,
sobre la salud psicológica para que mejoremos también la convivencia dentro. Y también no solamente quiero enfocarme en lo negativo, porque también han existido cosas positivas dentro de la ciudad. Y una es el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla disminuye en gran cantidad la probabilidad de un contagio y eso ha ayudado mucho que en Cuenca esa curva que está acelerada, que está en aumento, no haya crecido de una manera tan alta. Teóricamente, y yo les comentaba que para esta fecha se esperaba incluso mucho más casos de los que existen. Y esto también es por un apoyo y un aporte de la ciudadanía. Por otra parte, las autoridades locales que también han ayudado a enviar un solo mensaje. Y por otra parte, ya quiero agradecerles a ustedes y a todos los medios de comunicación en Cuenca que han sido un gran aporte para informar. Además que hay un gran respeto por los medios de comunicación locales, hay una gran confianza por lo que ustedes transmiten y gracias porque no solamente me han invitado a mí, sino a varios médicos, médicas, de profesionales del sector de la salud que están conviviendo día a día con esta pandemia y han tenido que enfrentar de frente en primera fila todo lo que ha sucedido en la ciudad de Cuenca y también el agradecimiento a todos los profesionales de la salud. Día a día están estudiando, están actualizándose, estamos en grupos de redes sociales, Facebook, WhatsApp, y todos los días están estudiando, actualizándose. La atención ha ido mejorando porque ese tiempo de cuarentena se aprovechó también para conocer sobre la pandemia, para conocer los efectos y también para conocer qué sirve y qué no sirve. Entonces la atención ha mejorado, se ha ampliado. Doctora por parte de los Gómez, pero no es una situación que nos tiene tranquilos ni cómodos. No. Hay falta de información en el Ecuador. Hablemos del famoso factor R, esto no tanto para usted lo conoce muy bien. Quizás sí para nuestros oyentes, el factor R es el más importante indicador para el estudio y seguimiento de epidemias, particularmente en la valoración de efecto, el diseño de estrategias de control para disminuir los costos sociales y económicos. Los epidemiólogos como usted definen R como el número esperado de contagios, casos secundarios que genera un típico individuo infectado. Angela Merkel, con una formación técnica, uno de los casos excepcionales en el mundo, lo manejó muy bien y daba cuenta de lo delicado del manejo de este factor. ¿Podemos hablar en Cuenca sin entrar en el campo de la especulación de un factor R? ¿Tenemos una idea de cómo está? Hay muchas proyecciones matemáticas. Lamentablemente yo, al menos desde mi debido a la calidad de los datos que lo hemos comentado, no se podría calcular un R efectivo estable en Cuenca, que podríamos decir esta es la probabilidad de yo contagiarme si salgo a la calle. Eso no se puede hacer en este momento por la calidad de los datos. Sin embargo, existen otros indicadores que me podrían decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Por un lado, tenemos la positividad, es decir, de cada 10 personas, ¿cuántas dan positivo? Lamentablemente, en el caso de Cuenca, estamos hablando de una positividad sobre el 23%, que es la última información que entregó el Ministerio de Salud Pública. Yo pienso que en el momento es mayor, lo cual habla de que están existiendo muchos casos. Y también, por otra parte, se necesita diagnosticar a más casos. ¿Qué es lo que sugiere la OMS en este caso? La OMS sugiere que sea un menor al 10%, y en el caso de la ciudad de Cuenca tenemos un número elevado de esta positividad, de este indicador. Otro indicador que nos muestra qué es lo que está sucediendo es la letalidad. La letalidad en la ciudad ha sido mayor al 4%, incluso cercano al 4%, y se espera que esta letalidad sea menor al 3%, lo cual también nos está hablando de que muchas personas se están contagiando y que además está aumentando la mortalidad de quienes se enferman. Entonces estamos hablando por un lado de que falta diagnóstico, pero que también personas que están llegando a los hospitales probablemente necesitan también una atención de cuidados intensivos, una atención hospitalaria. Y es porque nosotros, en el caso de Cuenca, ustedes lo conocen también detalladamente, ya llevamos muchos días, semanas, con un uso de cuidados intensivos en su máxima capacidad.
Durante los últimos días incluso han comentado ya profesionales de la salud por diferentes medios y redes sociales que están recibiendo gente joven que está llegando para cuidados intensivos, por una necesidad de camas en cuidados intensivos. Entonces la situación nos muestra una realidad. Lamentablemente no tenemos estero efectivo, ojalá mejore la calidad de los datos, pero finalmente, para eso se necesita doctora Gómez, en el tema de las pruebas, que es la otra gran herramienta que utilizan los países con mejores posibilidades, escuchábamos un dato de que Ecuador no está haciendo ni el 20% de las pruebas que se están haciendo en otros países con una mejor economía. ¿Cómo estamos en la ciudad de Cuenca en cuanto a las pruebas, ya sea pruebas rápidas o PCR para la COVID-19? Bueno, lamentablemente la realidad en todo el país es que el número de test es muy bajo. En el caso a nivel país, en global, incluso la necesidad es mayor que en el caso de Cuenca. Se necesitan test PCR. Bueno, lamentablemente el presidente de la República ofreció 1 millón de test PCR en el mes de mayo, no se ha cumplido tal, no llegamos ni a 200.000 PCRs en todo el país informados. En el caso, por ejemplo, de Chile, que es donde me encuentro ahora, incluso han informado más de 1.300.000. Entonces, estamos hablando de una diferencia bastante amplia, bastante grande. Es decir, que si existieran más PCR, probablemente tendríamos más casos confirmados de los que existen, además más fallecidos confirmados de los que nos están comentando día a día el COE Nacional. Ante esta situación, ¿cómo actuar como ciudadanos, doctora Gómez? Como ciudadanos en este momento, como se encuentran los otros datos, estos otros indicadores que comentaba, que nos hablan de la realidad que sucede en Cuenca específicamente, es momento de actuar como si yo pudiera contagiar a alguien. Es decir, usar la mascarilla, el distanciamiento físico. Si yo tengo alguna duda de algún contagio o de haber sido un contacto cercano de algún caso confirmado o de algún posible caso, de un caso sospechoso, comportarme como si fuera o pudiera contagiar a mi familia dentro de mi hogar, al menos durante 15 días desde el posible contacto con la persona. Eso por una parte. Por otra parte, lavado continuo de manos con agua y jabón. El agua y jabón es suficiente para eliminar cualquier rastro de virus en nuestras manos. ¿Por qué el lavado de manos? Porque es la forma en la que más nos tocamos la cara y estamos cerca de esta área, que es la área por la cual ingresa el virus. Entonces, utilizar la mascarilla de manera correcta, es decir, cubriendo esta zona. Si es que yo utilizo un protector de anteojos, un protector de ojos, utilizo anteojos o estos protectores frontales, no olvidar el uso de mascarilla. Siempre debo utilizar el uso de mascarilla, especialmente si estoy fuera. Si es que yo comparto un lugar cerrado, tratar de que este lugar tenga ventilación, no estar más de 15 minutos en un lugar cerrado a poca distancia con las personas. Es por eso que también aumenta la probabilidad de un contagio. Si es que yo estoy en el bus, también tratar de siempre mantener la distancia, tener cuidado de no llevar las manos al rostro y esperar a llegar a la casa para lavarme las manos primero antes de quitarme la mascarilla, también lavarme las manos antes de colocarme la mascarilla para evitar cualquier contacto con esta zona. Y también, por otra parte, estar muy atento a los signos y síntomas de alarma. En este caso, ¿cuáles son los signos y síntomas de alarma? Es no poder respirar, tener una sensación de que no puedo respirar normalmente, de que tengo alguna dificultad respiratoria, acudir inmediatamente a un centro de salud, no esperar o no confiar de que esto me va a pasar. Apenas yo sienta que no pueda respirar, acudir. Y esto acompañado de otros síntomas que también me indicarían que yo podría estar pasando por una enfermedad, comunicarse, ojalá el 171, no perder también la confianza en los médicos, médicas que están adelante, que están atendiendo esta pandemia, acudir lo más temprano posible y no dejar que pasen varios días de estos síntomas que son signos y síntomas graves.
También la mayor parte de las personas, el 80% de las personas que se enferman, no tienen síntomas o pasan por síntomas muy leves. Es muy importante que así yo no tenga síntomas o tenga síntomas leves, pero haya sido un contacto directo de un caso sospechoso o un caso confirmado, actuar como si yo fuera un caso sospechoso, tanto fuera como dentro de mi hogar, y ojalá aislarme voluntariamente para no aumentar la probabilidad de contagios tanto dentro como fuera de mi hogar. Bien, queremos agradecerle nuevamente a la doctora Andrea Gómez, ella es médica cuencana, en proceso de obtención de su PhD en epidemiología en la República de Chile. Les recordamos que hoy a las 11:45 tomará posesión de su cargo María Alejandra Muñoz como la 4ª vicepresidenta en el marco del gobierno del